Sarah Ellington estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban el cielo sobre las pulcras casas de los suburbios de Oakville. Su mirada se deslizó por el cuidado césped y los coches aparcados hasta que se detuvo en la figura de un hombre que se dirigía a toda prisa hacia la casa de enfrente con un ramo de flores. Suspiró, recordando la última vez que James le había regalado flores. Parecía que había pasado una eternidad. El sonido del despertador la sacó de su ensueño. Era hora de empezar un nuevo día. Sarah se apresuró a ir a la cocina a preparar el desayuno para la familia. James bajó las escaleras, ya vestido con un estricto traje, con un teléfono en la mano. «Buenos días, cariño», murmuró sin apartar los ojos de la pantalla. «Hoy voy a llegar tarde al trabajo. Reunión importante con un cliente». Sarah asintió, reprimiendo su decepción. Se estaba convirtiendo en una costumbre. James llegaba cada vez más tarde al trabajo y su comunicación se reducía a intercambiar frases cortas. «Mamá, no quiero avena». La voz malhumorada de Emma rompió el silencio. La niña de 8 años estaba sentada a la mesa, mirando con desdicha el plato que tenía delante. «Emma, cariño, la avena es sana», dijo Sarah suavemente, acariciando la cabeza de su hija. «Y la abuela Bárbara siempre me hace tortitas», afirmó Emma con terquedad. James se apartó del teléfono y sonrió a su hija. «Quizá deberíamos mimar a los niños de vez en cuando, Sarah. Mamá siempre decía que un poco de dulce por la mañana no era un crimen». Sarah sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. Otra vez Bárbara. Incluso sin estar físicamente presente, su suegra se las arreglaba para entrometerse en sus vidas. «James, acordamos comer sano por los niños», dijo ella, intentando mantener la calma. Él se encogió de hombros. «Vale, lo que tú digas. Me tengo que ir». James dio una palmada a los niños en la parte superior de la cabeza y se dirigió a la salida. «Papá, ¿vienes esta noche a mi partido de fútbol?», preguntó Ethan de 5 años, mirando a su padre expectante. James se quedó paralizado un momento, sonriendo con culpabilidad. «Lo siento, campeón, esta noche no puede ser, pero seguro que vendré la próxima vez». Sarah vio cómo se apagaba la luz de los ojos de su hijo. Se acercó a Ethan, dándole un abrazo. «No te sientas mal, cariño. Vendré a animarte». Cuando James se fue, Sarah se ocupó de preparar a los niños para ir al colegio. Mientras acomodaba los rizos rebeldes de Emma, de pronto se dio cuenta de que su hija llevaba un vestido nuevo. «Emma, ¿de dónde has sacado ese vestido?», preguntó Sarah, que no recordaba haberlo comprado. «Me lo regaló la abuela Bárbara», respondió la niña con orgullo. «Dice que parezco una auténtica princesa con él». Sarah sintió una punzada de resentimiento. Bárbara lo había vuelto a hacer. Comprar la disposición de su nieta con un regalo caro sin consultar a sus padres. De camino al colegio, Sarah reflexionó sobre su vida. 10 años atrás, cuando ella y James se habían casado, todo parecía tan prometedor. Estaba segura de que les esperaba un futuro feliz, pero poco a poco su relación empezó a enfriarse. James estaba cada vez más absorto en su trabajo y Sarah se sentía sola, a pesar de la presencia de sus hijos. En la escuela le esperaba el ajetreo habitual. A Sarah le encantaba su trabajo como profesora de primaria. Allí se sentía necesaria, importante. Pero incluso en el aula seguía atormentada por pensamientos sobre su hogar. Durante la pausa para comer, Lisa, su colega y única amiga íntima, se le acercó. «Sarah, hoy pareces tensa. ¿Va todo bien?», le preguntó Lisa con preocupación. Sarah intentó sonreír. «Estoy bien, solo un poco cansada». Lisa negó con la cabeza. «Veo que algo va mal. ¿Hay algún problema con Bárbara otra vez?». Sarah suspiró. Lisa era la única persona en la que podía confiar. «Ha vuelto a comprarle a Emma un artículo caro sin nuestro permiso.
Siento que estoy perdiendo el control de mi propia familia, Lisa. ¿Y James? ¿No puede hablar con su madre? Sara sonrió amargamente. James siempre está del lado de su madre. Es una santa para él. Lisa apretó la mano de su amiga. Sara, tienes que aprender a hacer valer tus límites. De lo contrario, Bárbara acabará imponiéndose. Sara asintió, pero en el fondo dudaba de tener fuerzas para enfrentarse a su autoritaria suegra. Por la noche, después de volver a casa con los niños, Sara encontró un mensaje de Bárbara en su contestador. James, querido, he decidido ir a verte este fin de semana. Hay algo importante que discutir. Besos, mamá. Sara sintió que el pánico la invadía. Los fines de semana con Bárbara siempre se convertían en una prueba para sus nervios. Marcó el número de James, pero no contestó. Mientras acostaba a los niños, Sara oyó un portazo. James había llegado. ¿Has oído el mensaje de tu madre?, preguntó bajando al salón. James asintió, aflojándose la corbata. Sí, me ha llamado. No te importa, ¿verdad? Mamá rara vez nos visita. Sara sintió que todo en su interior se contraía. James, deberíamos haber hablado de esto juntos. Sabes lo difícil que es para mí estar con tu madre. Él frunció el ceño. Sara, basta. Es mi madre. Es parte de nuestra familia. ¿Y qué pasa con mis sentimientos? ¿No significan nada para ti? James se frotó los ojos con cansancio. No empecemos esta conversación otra vez. Estoy cansado y quiero descansar. Sara lo miró subir las escaleras, sintiendo cómo crecía el abismo entre ellos. Sara se quedó sin dormir, recordando cómo había empezado todo. Parecía estar en otra vida, una en la que era joven, ingenua y llena de esperanza. 10 años atrás, el campus universitario estaba inundado del oro de las hojas otoñales. Sara, una estudiante de magisterio de 22 años, iba corriendo a una clase cuando chocó accidentalmente con un chico alto y moreno. «Perdone», exclamó, recogiendo los libros desparramados. «No pasa nada», sonrió el desconocido, ayudándola. «Soy James. ¿Y tú eres?» «Sara», respondió ella, sintiendo que se ruborizaba bajo su atenta mirada. Así empezó su historia. James estudiaba ingeniería y era 2 años mayor que ella. Conquistó a Sara por su inteligencia, su sentido del humor y su ambición. Ella se enamoró de su seguridad en sí mismo, de su forma de planificar el futuro. Su relación se desarrolló rápidamente. A los 6 meses, James ya había presentado a Sara a su madre, Bárbara. Sara estaba nerviosa antes del encuentro, pero hizo todo lo posible por causar una buena impresión. Bárbara se reunió con ellos en su lujosa casa de las afueras de la ciudad. Una mujer alta y elegante, con un peinado y una manicura perfectos. A Sara le parecía el epítome del éxito y la sofisticación. «James, cariño». Bárbara abrazó a su hijo y luego desvió la mirada hacia Sara. «Y esta debe de ser la chica de la que tanto me has hablado». Sara sonrió y le tendió la mano. «Hola, S.R.A. Ellington. Es un placer conocerla». Bárbara le dirigió una mirada apreciativa. «Solo Bárbara, querida. Entra, he preparado la cena». En la mesa, Bárbara acribilló a Sara a preguntas sobre su familia, sus estudios, sus planes de futuro. Sara habló con sinceridad de sus orígenes humildes, de sus padres maestros y de cómo quería seguir sus pasos. «¿Maestra de primaria? ¡Qué bonito!», dijo Bárbara con una leve nota de decepción en la voz. «¿Has pensado en una carrera más ambiciosa? James, por ejemplo, sería un buen ingeniero». «Mamá», la interrumpió James con suavidad. «Creo que la labor de un profesor es muy importante y noble». Sara le agradeció los ánimos, pero sintió que no había causado en Bárbara la impresión que esperaba. Después de cenar mientras volvían a casa, James se disculpó por el comportamiento de su madre. «Solo está preocupada por mí. Le caes bien, estoy seguro». Sara asintió,
pero una voz interior le susurró que aquello no era más que el principio. A pesar de una presentación poco exitosa con Bárbara, la relación de Sarah y James siguió creciendo. Un año después de la graduación, James le propuso matrimonio a Sarah. Fue una noche mágica, una cena a la luz de las velas, un anillo de diamantes y lágrimas de felicidad. Los preparativos de la boda fueron la primera prueba seria para su relación. Bárbara insistía en una celebración fastuosa en un caro club de campo, mientras que Sarah soñaba con una ceremonia modesta entre amigos íntimos y familiares. «Cariño, tienes que entenderlo», decía Bárbara mientras hojeaba un catálogo de vestidos de novia. «La boda de mi único hijo es un acontecimiento importante. No podemos caerle mal al público». Sarah se sintió incómoda. «Pero Bárbara, a James y a mí nos gustaría algo más personal, más íntimo». «Tonterías». Bárbara se lo quitó de encima. «James está de acuerdo conmigo, ¿verdad, cariño?» James, como de costumbre, trató de ser diplomático. «Encontremos un compromiso que convenga a todos». Al final, la boda resultó exactamente como Bárbara la había visto, fastuosa y abarrotada. Sarah se sintió incómoda con el fastuoso vestido elegido por su suegra entre cientos de invitados desconocidos, amigos y colegas de Bárbara. «Estás deslumbrante», le susurró James durante el primer baile. Sarah sonrió, intentando ocultar su decepción. Había esperado que las cosas cambiaran después de la boda, que ella y James empezaran una vida propia. Pero la influencia de Bárbara no había disminuido después de la boda. No paraba de dar consejos sobre cómo montar su nuevo hogar, cómo llevar la casa, incluso sobre cómo debía vestirse Sarah. «Querida, tienes que ir vestida como corresponde a tu condición de esposa de James», decía, examinando con ojo crítico el vestuario de su cuñada. «Deja que te lleve de compras». Sarah intentó resistirse, pero James siempre se ponía de parte de su madre. «Mamá solo quiere ayudar, amor. Ella sabe mejor que nadie cómo deben ser las cosas». Poco a poco, Sarah empezó a sentir que se perdía a sí misma. Sus sueños de una sociedad igualitaria, de crear su propia y única familia, se disolvían bajo la presión de Bárbara y la aquiescencia de James. El nacimiento de Emma alejó por un tiempo la mente de Sarah de sus problemas sentimentales. Se había lanzado de cabeza a la maternidad, con la esperanza de que ahora James y ella tuvieran algo verdaderamente propio, algo en lo que Bárbara no pudiera interferir. Pero se equivocaba. Bárbara se convirtió en una asidua visitante de su casa, dándoles interminables consejos sobre cómo cuidar del bebé. «Sarah, cariño, estás cogiendo mal el biberón. Deja que te enseñe», decía, cogiendo a Emma de los brazos de su cuñada. James parecía satisfecho con la ayuda de su madre. «¿Ves lo bueno que es tener a mamá cerca? Sabe tanto sobre crianza». Sarah sintió que el resentimiento y la frustración crecían en su interior. Intentó hablar con James, explicarle sus sentimientos, pero él no la entendía. «Mamá solo cuida de nosotros, Sarah. ¿Por qué no puedes estarle agradecida?» Con el nacimiento de Ethan, la situación empeoró. Bárbara pasaba más tiempo en su casa que en la suya. Criticaba todas las decisiones de Sarah, desde la elección de la comida del bebé hasta el color de las paredes de la habitación del bebé. Sarah sentía que poco a poco perdía el control de su vida. Quería a James, quería a los niños, pero cada vez se preguntaba más si era realmente feliz. Mientras estaba despierta junto a James, que dormía plácidamente, Sarah recordó su primer encuentro, su primer beso, su proposición de matrimonio. ¿Dónde había quedado aquella pasión, aquella ternura? ¿Cuándo había dejado James de ser su protector para convertirse en un cómplice silencioso de la tiranía de su madre? Sarah suspiró, mirando fijamente a la oscuridad. Bárbara vendría mañana, y algo le decía que aquella visita podría ser un punto de inflexión en sus vidas.
El sábado amaneció nublado, como si presagiara una tormenta inminente. Sara se despertó temprano, ansiosa. Bárbara debía llegar hoy, y eso no presagiaba nada bueno. Al bajar a la cocina, Sara encontró a James ya vestido y bebiendo café. «Llegas pronto», comentó, sirviéndose una taza. James asintió. «Quiero ver a mi madre. Dijo que llegaría a las 9». Sara sintió una punzada de fastidio. «James, quizá deberíamos hablar de límites. Tu madre no puede...» El sonido de un coche deteniéndose la interrumpió. James se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Sara respiró hondo, preparándose para lo inevitable. Oyó la voz de Bárbara antes incluso de que entrara en la casa. «James, cariño, ayúdame con mis cosas». «¿Cosas?» Sara frunció el ceño. ¿De qué clase de cosas estábamos hablando? Salió al pasillo y se quedó helada de asombro. James y un hombre, obviamente un chófer, estaban metiendo enormes maletas y cajas en la casa. Bárbara estaba de pie en medio del caos, sonriendo. «Sara, querida, me alegro mucho de verte». Bárbara le dio un beso en la mejilla a su cuñada. «Espero que no te importe que haya traído algunas de mis cosas». Sara desvió la mirada del montón de equipaje hacia James, que no parecía ver nada extraño en lo que estaba ocurriendo. «Bárbara, ¿qué significa todo esto?». Sara finalmente exprimió. «Oh, no mucho, querida. Solo he decidido descargar un poco mi casa. Ya sabes, a mi edad ya es difícil manejar un espacio tan grande». Sara sintió que la ira hervía en su interior. «¿Y decidiste mudarlo todo con nosotros? ¿Sin avisar?». James intervino, intentando calmar la situación. «Sara, estoy seguro de que mamá no quería hacer daño. Encontraremos un sitio para sus cosas». Bárbara sonrió a su hijo. «Claro que lo haréis. Tenéis una casa tan espaciosa. Por cierto, he traído mi cómoda favorita. Creo que encajará perfectamente en el salón». Sara sintió que sus ojos se oscurecían. «¿Una cómoda? ¿En nuestro salón?». «Bárbara, no hemos hablado de nada de eso». «Mamá, quizás deberíamos hablarlo primero», James sugirió tentativamente, pero Bárbara ya estaba dando órdenes al conductor, indicando dónde poner los muebles. «¿Por qué aplazarlo? Vamos a montarlo todo enseguida». La hora siguiente fue una pesadilla para Sara. Bárbara, como un general en el campo de batalla, dirigía la reordenación de los muebles y la colocación de sus pertenencias. James obedecía las instrucciones de su madre, solo de vez en cuando echando miradas de culpabilidad a su mujer. Sara sintió que su casa, su espacio personal, se convertía poco a poco en una sucursal de la de Bárbara. Los cuadros que ella y James habían elegido juntos habían sido retirados de las paredes y sustituidos por enormes retratos de los antepasados de la familia Ellington. El acogedor sofá donde les encantaba pasar las tardes con los niños había sido arrinconado, dejando paso al antiguo sillón de Bárbara. «Mamá, quizá no deberíamos cambiar las cosas tan drásticamente». James se atrevió por fin a objetar cuando Bárbara sugirió reorganizar la mesa del comedor. «James, cariño, sabes que tengo un gusto excelente. Solo intento hacer tu casa más sofisticada». «Sofisticada». Sara no pudo soportarlo. «Nuestra casa no necesita refinamiento, Bárbara. Necesita seguir siendo nuestra casa». Un tenso silencio flotaba en la habitación. Bárbara se volvió lentamente hacia su cuñada, con los ojos entrecerrados. «Sara, cariño, entiendo que estés disgustada, pero no tienes por qué reaccionar así. Solo intento ayudarte». «¿Ayudar?». Sara sintió estallar años de irritación contenida. «¿Invades nuestra casa, cambias las cosas a tu antojo y a eso le llamas ayuda?». James intentó intervenir. «Chicas, no». «No, James», le interrumpió Sara. «No puedo seguir callada». «Bárbara, sigues interfiriendo en nuestras vidas. Criticas mi paternidad, mi elección de ropa, mi trabajo. ¿Y ahora has decidido cambiar nuestro hogar?». Bárbara se enderezó, con la cara dura. «Lo hago por ti, por mi hijo y mis nietos.
Deberías estar agradecida por mi ayuda y mi experiencia. ¿Agradecida? Sara se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Por qué? ¿Por intentar controlar todos los aspectos de nuestras vidas? Sara, basta, intervino finalmente James, interponiéndose entre su esposa y su madre. Mamá no se merece que la trates así. Sara no podía creer lo que oía. ¿La estás defendiendo? ¿Después de todo lo que ha hecho? Es mi madre, Sara, y es parte de nuestra familia. ¿Y yo, James? Yo también soy parte de esta familia. ¿O lo has olvidado? En ese momento, Emma y Ethan entraron corriendo en la habitación, atraídos por el ruido. ¡Abuela!, gritó alegremente Emma, corriendo hacia Bárbara. Bárbara dirigió inmediatamente su atención a sus nietos, su rostro se suavizó. «Queridos míos, mirad lo que os ha traído la abuela». Sacó de su bolso 2 grandes bolsas de regalos. Los niños empezaron a desenvolver juguetes y caramelos con entusiasmo. Sara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Incluso en ese momento Bárbara se las estaba arreglando para manipular la situación, ganándose el favor de los niños con regalos caros. «James, tenemos que hablar, a solas», dijo Sara en voz baja a su marido. Él asintió, pero era obvio que no se sentía cómodo con la conversación. Salieron al patio trasero, dejando a Bárbara con los niños. «¿Qué significa todo esto, James? ¿Por qué dejas que actúe así?» James suspiró. «Sara, entiendo que estés disgustada, pero mamá solo quiere estar más cerca de nosotros, de los niños. ¿Es eso malo?» «Lo que es malo es la forma en que lo está haciendo. No respeta nuestros límites, nuestras decisiones, y tú se lo permites. Es mi madre, Sara. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la eche?» Sara negó con la cabeza. «Quiero que me apoyes, que me demuestres que nuestra familia, nuestro hogar, es importante para ti». James tomó sus manos entre las suyas. «Claro que es importante para mí, pero mamá también es importante. Lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Podemos quedarnos con algunas de sus cosas, pero no con todas, y hablaremos con ella sobre los límites». Sara quería objetar, decir que hablar solo no serviría, pero se daba cuenta de que James no estaba preparado para enfrentarse a su madre. Como siempre, buscaba la salida fácil, el camino de menor resistencia. «Está bien», dijo finalmente, «pero esto no puede durar para siempre, James. Algo tiene que cambiar». Volvieron a entrar en la casa. Bárbara estaba sentada en el sofá, rodeada de sus nietos, contándoles alguna historia. Cuando vio a Sara y a James, sonrió. «Oh, ahí estáis. Estaba pensando que quizá deberíamos pedir la comida. Conozco un restaurante estupendo. Hacen un pato pequinés increíble». Sara volvió a sentir una oleada de irritación en su interior. Bárbara ya había planeado su día sin siquiera pedirle su opinión. «En realidad, Bárbara, teníamos otros planes para hoy», empezó Sara, pero James la interrumpió. «Pato suena muy bien, mamá. ¿Verdad, niños?» Emma y Ethan asintieron felices, y Sara se dio cuenta de que había perdido este asalto. Vio en silencio cómo Bárbara sonreía triunfante y sacaba su teléfono para hacer el pedido. Mirando las caras de felicidad de los niños que escuchaban a su abuela, a un satisfecho James que ayudaba a su madre con el pedido, Sara se sintió como una extraña en su propia casa. Había pasado una semana desde que Bárbara había traído sus cosas. Para Sara había sido una semana de tensión constante y emociones reprimidas. Todos los días se levantaba con la esperanza de que Bárbara se marchara por fin, pero todas las noches se iba a la cama amargamente decepcionada. Bárbara parecía haberse establecido firmemente en su casa. Preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio, daba consejos de limpieza e incluso intentaba interferir en el trabajo de Sara sugiriéndole que ijupó sus planes de clase. Ese sábado por la mañana, Sara se despertó al oír voces en la cocina. Al bajar las escaleras, vio a Bárbara haciendo tortitas y a James sentado a la mesa con un periódico. «Buenos días, dormilona».
Bárbara la saludó. He preparado tu café favorito. Sara asintió recatadamente, aceptando la taza. Se dio cuenta de que su taza favorita, un regalo de los estudiantes, estaba sobre la mesa, solo que ahora se utilizaba como jarrón para las flores. Bárbara, esa es mi taza, dijo Sara, tratando de mantener la calma. Ah, ¿sí? Pensé que era solo para la decoración. Es tan mona que pensé que sería genial para las flores. Sara sintió que algo en su interior se quebraba. Era el colmo. Ya basta, dijo en voz baja pero con firmeza. James se apartó del papel y Bárbara se quedó inmóvil con una espátula en la mano. ¿Perdón? Intervino Bárbara. He dicho basta, repitió Sara, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Bárbara, tienes que irte. Esta noche. Un pesado silencio flotaba en la cocina. James dejó lentamente el papel, mirando a su mujer con sorpresa y preocupación. Sara, cariño, no nos calentemos, empezó, pero Sara le interrumpió. No, James, no puedo soportarlo más. Esta es nuestra casa, no el museo conmemorativo de la familia Ellington. Bárbara, te entrometes constantemente en nuestras vidas, cambiándolo todo a tu antojo, criticando cada una de mis decisiones. Ya no me siento dueña de mi propia casa. Bárbara se enderezó, con el rostro duro. Intento ayudarte, Sara, hacer que tu vida sea mejor, más cómoda. ¿Mejor? ¿Para quién? ¿Para ti? Ni siquiera preguntaste si necesitábamos tu ayuda. James se levantó, intentando calmar la situación. Chicas, vamos a calmarnos y a discutir esto como adultos. Pero Sara ya no pudo contenerse. Años de resentimiento e irritación acumulados estallaron. Constantemente socavas mi autoridad delante de las niñas. Criticas mi trabajo, mi aspecto, incluso mi forma de cocinar. Intentas convertirme en una copia de ti misma, pero yo no quiero eso. Bárbara se puso pálida de ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así, después de todo lo que he hecho por ti? Mamá, Sara, por favor. James intentó intervenir, pero ambas mujeres le ignoraron. ¿Qué habéis hecho? Estás destruyendo nuestra familia. Estás manipulando a James, regalando a los niños para que te quieran más. Tú... ¡Cállate!, Bárbara gritó. Mujer desagradecida y egoísta. Estoy intentando que seas una esposa decente para mi hijo y tú... No quiero ser lo que tú quieres que sea. Sara gritó de nuevo. Quiero ser yo. En ese momento, unos sobresaltados Emma y Ethan entraron corriendo en la cocina, atraídos por los gritos. «¿Mamá? ¿Abuela? ¿Qué está pasando?», preguntó Emma con voz temblorosa. Sara intentó calmarse, pero Bárbara se le adelantó. «Nada, cariño. Es que tu madre está muy disgustada. No aprecia lo que hacemos por ella. No te atrevas a utilizar a los niños en este conflicto». Sara estaba indignada. «Y tú no te atrevas a decirme lo que tengo que hacer en casa de mi hijo», replicó Bárbara. James finalmente intervino, interponiéndose entre las mujeres. «Ya basta, estás asustando a los niños». Pero ya era demasiado tarde. Ethan empezó a llorar y Emma miró a los adultos con los ojos muy abiertos por el miedo. Sara sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Se volvió hacia los niños. «Emma, Ethan, id a vuestras habitaciones. Mamá vendrá a veros pronto». Los niños salieron de la cocina de mala gana, mirando a los adultos. En cuanto se hubieron ido, Bárbara volvió a hablar, con la voz temblorosa por la ira apenas contenida. «No dejaré que destruyas esta familia, Sara. Si no te gusta algo, puedes irte». Sara no podía creer lo que oía. «¿Irse? Esta es mi casa, Bárbara, mía». «Es la casa de mi hijo», replicó Bárbara. «Y si no puedes respetar a su familia, sus tradiciones, entonces quizá deberías irte de verdad». Sara se volvió hacia su marido, esperando que intercediera por ella. Pero James permaneció en silencio, bajando los ojos. «¿James?», le gritó en voz baja. «Di algo». James la miró cansado.
Sara, quizá deberíamos relajarnos un poco. Podrías irte con tus padres un par de días. Sara sintió que se le caía la tierra bajo los pies. ¿Su propio marido le estaba sugiriendo que se fuera de casa? ¿Me estás echando?, susurró. No, no, se apresuró a decir James. Es solo que todos necesitamos tiempo para calmarnos y pensar las cosas. Bárbara sonrió triunfante. ¿Lo ves, Sara? James está de acuerdo conmigo. Tienes que irte. En ese momento Sara se dio cuenta de que había perdido. Se giró lentamente y subió las escaleras hacia las habitaciones de los niños. Emma, Ethan, recoged vuestras cosas, nos vamos, dijo al entrar en la habitación de su hija. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Emma, todavía asustada por la reciente escena. A casa de los abuelos, respondió Sara, intentando mantener la calma. Mientras los niños empaquetaban sus cosas, Sara metió rápidamente en su bolso lo imprescindible para ella. Le temblaban las manos y un pensamiento le martilleaba la cabeza. ¿Cómo hemos llegado a esto? Cuando bajó las escaleras con los niños y las bolsas, vio a James paseándose nervioso por el salón. Sara, hablemos, empezó él, pero ella negó con la cabeza. Ahora no, James. Necesito tiempo. Bárbara se paró en la puerta de la cocina, cruzando los brazos sobre el pecho. Si no te gusta cómo vivimos, vete de aquí, le espetó. Sara no se dignó a contestarle. Cogió a los niños de la mano y salió de la casa. Hacía frío fuera. El final de noviembre ya se hacía sentir. Sara se estremeció al darse cuenta de que, con las prisas, no había cogido chaquetas de abrigo para ella y los niños. «Mamá, tengo frío», se quejó Ethan. «Sé que lo tienes, cariño. Ahora iremos a un sitio caliente», respondió Sara, pensando frenéticamente qué hacer a continuación. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de su hermano. Michael contestó casi de inmediato. «Sara, ¿qué te pasa?». Había preocupación en su voz. «Michael». Sara luchó por contener las lágrimas. «¿Puedes venir?» Los niños y yo estamos fuera. No sé qué hacer». «¿Qué? ¿Dónde estás?» «Estoy saliendo ahora mismo». Michael no hizo preguntas innecesarias. Sara dio la dirección y se hundió en un banco fuera de la casa, abrazando a los niños. Emma y Ethan se acurrucaron a su alrededor, sin saber qué pasaba. En ese momento, James salió corriendo. «Sara, vuelve aquí. Hablemos de esto». Pero Sara solo negó con la cabeza. No podía volver a una casa donde la humillaban y le faltaban al respeto. Pasaron unos 20 minutos, que a Sara le parecieron una eternidad. Finalmente, vio que el coche de su hermano se detenía delante de la casa. Michael saltó del coche, evaluando rápidamente la situación. Su mirada pasó del rostro lloroso de su hermana a los niños que temblaban de frío y a un confuso James de pie en el umbral de la puerta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó acercándose a Sara. «Michael, no puedo seguir viviendo así. Bárbara, James, nos echaron de casa». Sara se esforzó por encontrar las palabras. El rostro de Michael se ensombreció de ira. Se volvió hacia James, que intentaba decir algo. «¿Echasteis a mi hermana y a los niños a la calle?». Su voz estaba llena de amenaza. James intentó justificarse. «No, no es eso. Nosotros solo…». Pero Michael ya no le escuchaba. Se volvió hacia Sara. «Recoge tus cosas y divórciate de él ahora mismo». Aquellas palabras parecieron despertar a James de su estupor. Dio un paso adelante. «No, espera». Pero era demasiado tarde. Michael ya estaba ayudando a Sara y a los niños a subir al coche. El rostro pálido de Bárbara apareció en la ventana de la casa. Estaba claro que no se había esperado este giro de los acontecimientos. Sara miró la casa que había creído suya durante los últimos 10 años, al marido que no la había protegido, a la suegra que había destruido a su familia. «Vámonos de aquí, Michael», dijo en voz baja. El coche arrancó, dejando atrás a un confuso James y a una pálida Bárbara.
Sara no sabía lo que les esperaba, pero estaba segura de una cosa: no había vuelta atrás. Sara miró por la ventanilla del coche, viendo cómo las calles familiares se convertían en desconocidas. Emma y Ethan dormían en el asiento trasero, agotados por los acontecimientos del día. Michael conducía en silencio, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a su hermana. El silencio en el interior del coche hizo que Sara viajara a través de los recuerdos, a una época en la que las cosas eran más sencillas y más complicadas al mismo tiempo. Sara nació más tarde que Michael, hija de Thomas y Elizabeth Foster. Su padre era profesor de historia en la escuela local y su madre bibliotecaria. La familia vivía modesta pero decentemente en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Desde su más tierna infancia, Michael asumió el papel de protector de su hermana pequeña. Tenía 2 años cuando nació Sara, e inmediatamente se declaró su guardaespaldas personal. «Nadie va a hacer daño a mi hermanita», declaraba el pequeño Michael sacando pecho con orgullo. Sara sonrió al recordar esta historia que su madre le había contado a menudo. Michael siempre había estado ahí para ella, le enseñó a montar en bicicleta, la protegió de los matones en el colegio, la ayudó con los deberes. Pero su infancia no fue tranquila. Padre, aunque amaba a los niños, era un hombre estricto y exigente. Creía que la disciplina era la clave del éxito, y a menudo era demasiado duro en sus métodos de educación. Sara recordaba un incidente cuando tenía 8 años. Había sacado la nota más baja en matemáticas y tenía miedo de enseñarle su diario a su padre. Michael, que entonces tenía 10 años, le ofreció su ayuda. «Déjame decirte que he estropeado tu diario y lo he tirado», le dijo. «Papá me regañará, pero no te hará daño». Sara se negó. No quería tenderle una trampa a su hermano. Cuando su padre se enteró de la evaluación, su reacción fue previsiblemente severa. «Sara, puedes hacerlo mejor», le dijo, frunciendo el ceño. «Si no te esfuerzas, nunca llegarás a nada en la vida». Estas palabras hirieron profundamente a la pequeña Sara. Se encerró en su habitación y lloró hasta que Michael vino a consolarla. «No le hagas caso», dijo su hermano, abrazando a su hermana. «Eres la más lista y la que tiene más talento. Lo conseguirás todo». A partir de ese día, Michael asumió no solo el papel de protector, sino el de mayor animador de Sara. Siempre la apoyó, creyendo en ella incluso cuando ella no creía en sí misma. Su madre, Elizabeth, era más amable pero a menudo distante. Trabajaba duro y parecía estar constantemente sumida en sus pensamientos. Sara recordaba ver a menudo a su madre sentada con un libro, ajena a todo lo que la rodeaba. «Mamá, mira lo que he dibujado», decía la pequeña Sara, mostrando su dibujo. «Es muy bonito, cariño», respondía mamá, sin apenas mirar la hoja. Esta actitud distante de la madre tuvo un profundo efecto en ambos niños. Michael se volvió cada vez más independiente y retraído, mientras que Sara buscaba atención y aprobación dondequiera que pudiera encontrarlas. Cuando Sara cumplió 12 años y Michael 14, sus padres empezaron a discutir con frecuencia. Los niños no entendían las razones de los conflictos, pero percibían la creciente tensión en la casa. Una noche, las voces de Sara la despertaron. Salió tranquilamente de su habitación y vio a Michael sentado en lo alto de la escalera. «¿Qué está pasando?», susurró, sentándose junto a su hermano. «Se están peleando otra vez», respondió Michael en voz baja, pasando el brazo por los hombros de su hermana. Desde abajo llegaban las voces enfadadas de sus padres. «No estás prestando ninguna atención a los niños, Elizabeth», gritó el padre. «Y tú les presionas demasiado, Thomas», replicó la madre. «Conviertes sus vidas en una carrera interminable por conseguir logros». Sara se aferró a su hermano, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Michael la abrazó con más fuerza. «Todo saldrá bien, Sara», le susurró. «Siempre estaré ahí para ti, te lo prometo».
Era una promesa que Michael había mantenido toda su vida. Cuando sus padres finalmente se divorciaron, los niños se quedaron con su madre. Su padre se trasladó a otra ciudad y sus visitas fueron cada vez menos frecuentes. Elizabeth, sola con 2 adolescentes, empezó a centrarse más en los niños, pero los años de distanciamiento habían pasado factura. Michael y Sarah habían aprendido a depender el uno del otro ante todo. Michael siempre fue protector con su hermana. Cuando en el instituto Sarah empezó a ser perseguida por un admirador obsesivo, fue Michael quien le puso en su sitio. Cuando Sarah no logró clasificarse para el coro de la escuela, Michael pasó semanas con ella, ayudándola a mejorar su voz. Sarah, a su vez, fue siempre un apoyo emocional para su hermano. Cuando Michael rompió con su primera novia, fue Sarah quien se sentó con él por las noches, escuchando sus desahogos y consolándole. Su vínculo se estrechó cuando fueron a la universidad. Aunque eligieron carreras distintas, Michael estudió Derecho y Sarah Magisterio, siguieron apoyándose mutuamente. Sarah recuerda cómo reaccionó Michael cuando le habló por primera vez de James. «Parece un buen chico», había dicho Michael, pero había una mirada de preocupación en sus ojos. «Ten cuidado, ¿vale? Te mereces lo mejor». Ahora, sentada en el coche de su hermano, Sarah deseaba haber hecho caso a aquella advertencia. «¿En qué estás pensando?». La voz de Michael la sacó de sus recuerdos. Sarah se volvió hacia su hermano y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estaba pensando en nuestra infancia. Cómo me protegía siempre». Michael apartó los ojos de la carretera un momento para mirar a su hermana. «Oye, te lo prometí, ¿recuerdas? Siempre estaré ahí para ti». Sarah asintió, sintiendo que una ola de gratitud y amor por su hermano la inundaba. «No sé qué haría sin ti, Michael», dijo en voz baja. «Lo mismo de siempre, hermanita», respondió él con una leve sonrisa. «Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido». Aquellas palabras transportaron a Sarah a uno de los momentos más difíciles de su vida. Tenía 19 años cuando murió su madre. Elizabeth llevaba mucho tiempo enferma y su fallecimiento, aunque esperado, había sido un duro golpe para los 2 hijos. Sarah recordaba cómo Michael y ella se habían sentado en el pasillo del hospital, cogidos de la mano, cuando el médico les dio la noticia. Michael, siempre fuerte y seguro de sí mismo, había llorado por primera vez en la memoria de Sarah. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con la mirada perdida e impotente. Y entonces Sarah, la hermana menor, siempre necesitada de protección, encontró fuerzas para ser el apoyo de su hermano. «Saldremos de esta», dijo, abrazando fuertemente a Michael. «Nos tenemos el uno al otro, saldremos de esta». A partir de ese día, sus papeles cambiaron a menudo. A veces Michael era el fuerte, a veces Sarah, pero siempre estaban juntos, siempre apoyándose el uno al otro. Sarah suspiró y volvió al presente. Miró a los niños dormidos y luego a su hermano. «Michael», dijo en voz baja. «¿Sí? Gracias. Por todo». Michael sonrió sin apartar los ojos de la carretera. «De nada, hermanita. Somos familia. Siempre estaremos juntos». Sarah asintió, sintiendo que la esperanza se fraguaba en su interior. Sí, su vida se estaba desmoronando. Sí, había mucha incertidumbre y dificultades por delante, pero tenía a Michael, tenía a sus hijos, y, quizá por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que todo iba a salir bien. Hacía una semana que Sarah y los niños se habían mudado con Michael. Su espacioso piso en el centro de la ciudad parecía un refugio contra todos los problemas, pero Sarah sabía que solo era una solución temporal. Michael estaba sentado en la mesa de la cocina repasando unos papeles cuando entró Sarah con una taza de café en la mano. «¿Cómo estás?», preguntó, levantando los ojos de los papeles. Sarah se encogió de hombros. «Bien, supongo. Los niños están dormidos». Michael dejó los papeles a un lado. «Sarah,
tenemos que hablar de tu futuro. No puedes vivir aquí para siempre. Lo sé, suspiró Sara. Es que no estoy segura de estar preparada para vivir sola. ¿Qué hay del divorcio? Michael preguntó con cautela. Sara sintió que se le subía un nudo a la garganta. Ya, no lo sé. James llamó hoy. Otra vez. Michael frunció el ceño. ¿Y qué te ha dicho? Lo mismo que dice siempre. Que me quiere, que las cosas cambiarán, que su madre ya no interferirá. ¿Y tú le crees? Sara negó con la cabeza. No, pero una parte de mí quiere creer. Michael se levantó y se acercó a su hermana, poniéndole una mano en el hombro. Sara, te mereces algo mejor. Eres fuerte, eres inteligente, eres cariñosa. No dejes que James y su madre te arrastren de nuevo a esta situación tóxica. Sara asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo sé, es que es tan duro. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Michael y Sara se miraron. ¿Esperas a alguien?, preguntó Sara. Michael negó con la cabeza y fue a abrir la puerta. Volvió un minuto más tarde y su rostro era sombrío. «Es James», dijo. «Quiere hablar contigo». Sara sintió que el corazón le latía más deprisa. No estoy segura de estar preparada». «No tienes que hablar con él», dijo Michael. «Puedo acompañarle a la salida». Sara respiró hondo. «No, está bien. Yo hablaré con él». Salió al pasillo donde estaba James. Parecía agotado y confuso. «Sara», empezó él, dando un paso hacia ella. «Te he echado mucho de menos». Sara dio un paso atrás. «¿Por qué has venido, James?» «Quiero arreglar las cosas», dijo él. «He hablado con mamá. No volverá a interferir en nuestras vidas. Lo prometo». Sara sonrió amargamente. «¿Y crees que eso es suficiente? ¿Después de todo lo que ha pasado?» James parecía confuso. «Pero yo te quiero, Sara. Podemos empezar de nuevo». «¿Y cuando dejaste que tu madre nos echara a mí y a los niños de nuestra casa?», preguntó Sara, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. «¿Qué hay del hecho de que nunca te pusiste de mi parte?» «Me equivoqué», murmuró James. «Pero cambiaré, te lo prometo». Sara negó con la cabeza. «James, no puedo volver a pasar por esto. Necesito tiempo y espacio». «Pero los niños...», James empezó. «Los niños están bien», dijo Sara con firmeza. «Necesitan estabilidad, no padres que se peleen todo el tiempo». James parecía perdido. «¿Qué voy a hacer, Sara? No quiero perderte». «Tienes que aprender a respetar mis límites, James», replicó Sara, «y aprender a ser tu propio hombre, no solo el hijo de tu madre». James asintió, pero se podía leer la desesperación en sus ojos. «Esperaré el tiempo que haga falta». Cuando se fue, Sara se sintió desolada. Volvió a la cocina, donde Michael la esperaba. «¿Cómo ha ido?», le preguntó. «No lo sé», respondió Sara con sinceridad. «Me siento culpable, pero al mismo tiempo... ¿Aliviada? ¿Aliviada?». Michael asintió. «Eso es normal. Estás haciendo lo mejor para ti y para los niños». En ese momento sonó el teléfono de Sara. Miró la pantalla y se puso pálida. «Es Bárbara», susurró. «No contestes», dijo Michael, pero Sara ya había pulsado el botón de respuesta. «¿Hola?» «Sara, cariño». La voz de Bárbara sonaba dulce. «Me alegro mucho de que hayas contestado». Sara se quedó en silencio, esperando la continuación. «Quería disculparme por mi comportamiento», continuó Bárbara. «Me equivoqué. Quizá podríamos vernos y hablar de las cosas». Sara sintió que el pánico la invadía. No creo que sea una buena idea, Bárbara». «Pero cariño, somos una familia. Tenemos que permanecer juntos. Piensa en los niños, piensa en James». Sara cerró los ojos, sintiendo que los viejos patrones de comportamiento intentaban apoderarse de ella. Pero entonces recordó todo por lo que había pasado y su voz se volvió firme.
No, Bárbara, no estoy preparada para esta conversación. Por favor, respeta mi decisión. Oyó a Bárbara inhalar bruscamente. Estás cometiendo un error, Sara. Estás destruyendo la familia. Adiós, Bárbara, dijo Sara, y colgó el teléfono. Michael la miró con orgullo. Lo has hecho bien, hermanita. Sara sonrió débilmente. Gracias, pero tengo la sensación de que esto aún no ha terminado. No sabía cuánta razón tenía. Mientras Sara intentaba establecer una nueva vida, Bárbara no iba a rendirse tan fácilmente. Al día siguiente, Bárbara se sentó en su sala de estar pensando en un plan de acción. No podía permitir que su hijo se divorciara. Sería un duro golpe para la reputación de la familia Ellington. Sacó su teléfono y marcó un número. Hola, ¿habla Margaret? Bárbara Ellington te está molestando. ¿Recuerdas que dijiste que tu hija estaba buscando un trabajo de profesora? Tengo una idea. El plan de Bárbara era sencillo. Si no conseguía que Sara volviera, se aseguraría de que Sara no tuviera otra opción. El primer paso era quitarle el trabajo. Mientras tanto, Sara intentaba volver a la normalidad. Llevó a los niños a un nuevo colegio, no muy lejos de la casa de Michael, y volvió a trabajar en su escuela. Pero al cabo de una semana, el director la llamó a su despacho. Sara, tenemos un problema, le dijo, avergonzado. Uno de los padres se ha quejado. Afirman que te has comportado de forma inapropiada con los alumnos. Sara se quedó estupefacta. ¿Qué? Eso es absurdo. ¿Quién diría una cosa así? El director negó con la cabeza. No puedo revelar esa información, pero tenemos que investigar. Tendrás que pedir una excedencia mientras tanto. Sara sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Pero este es mi trabajo, mi vida. Lo siento, Sara, dijo el director, pero no tenemos elección. Mientras Sara salía del despacho del director, vio a una joven desconocida entrar en la sala de profesores. Había algo en su cara que le resultaba familiar, pero no sabía qué era. Esa noche, al contarle a Michael lo que había pasado, Sara no pudo contener las lágrimas. No entiendo quién ha podido hacer esto, sollozaba. ¿Qué voy a hacer ahora? Sin trabajo, sin casa. Michael rodeó a su hermana con el brazo. Lo resolveremos, Sara. Te lo prometo. Pero ni siquiera Michael sabía cuán profundas eran las intrigas de Bárbara. No solo había orquestado una falsa acusación contra Sara, sino que también había preparado el terreno para nuevas acciones. Al día siguiente, James telefonó a Sara. Me enteré de tus problemas en el trabajo, le dijo. Puedo ayudarte. Tengo contactos, puedo solucionar las cosas. Sara intuyó una trampa. ¿Y qué quieres a cambio? Solo danos otra oportunidad, dijo James. Vuelve a casa. Mamá prometió mudarse. Empezaremos de nuevo. Sara dudó. Una parte de ella quería aceptar, volver a la vida a la que estaba acostumbrada, pero la otra parte, la que se hacía más fuerte cada día, se resistía. Tengo que pensármelo, dijo finalmente. Cuando le contó la conversación a Michael, él frunció el ceño. Sara, ¿no lo ves? Todo esto está planeado. Bárbara está intentando acorralarte. Sara negó con la cabeza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría eso? Porque es una obsesa del control, dijo Michael. No puede dejar que su hijo se divorcie. Afectaría a su reputación. Sara sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Qué voy a hacer, Michael? Michael tomó las manos de su hermana entre las suyas. Lucha, Sara. Tienes que luchar. Por ti, por los niños, por tu futuro. James estaba sentado en su despacho, mirando al vacío. Las últimas semanas habían convertido su vida en un caos. Había perdido a su mujer, a sus hijos, y ahora sentía que también se estaba perdiendo a sí mismo. Sobre el escritorio había una foto de Sara y los niños tomada el verano pasado. Parecían tan felices. ¿Cómo podían haber cambiado tanto las cosas? El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de su ensueño.
Bárbara entró en la habitación, tan elegante y serena como siempre. «James, querido, ¿no quieres bajar a cenar?», preguntó acercándose a la mesa. James negó con la cabeza, sin apartar los ojos de la fotografía. «No tengo hambre, mamá». Bárbara suspiró y se sentó en el borde de la mesa. Notó hacia dónde miraba su hijo y su rostro se suavizó. «James, no puedes seguir cabreándote así para siempre. Sara volverá, ya lo verás». «¿Y si no lo hace?», preguntó James en voz baja, levantando por fin los ojos hacia su madre. «¿Y si la pierdo para siempre?». «Imposible», replicó Bárbara enderezándose. «Los Ellington no nos rendimos. Siempre conseguimos lo que queremos». James miró a su madre detenidamente, y por primera vez en mucho tiempo la vio de verdad. No era una madre cariñosa, ni una consejera sabia, sino una mujer obsesionada con el control y la reputación. La idea le hizo pensar. «Mamá», empezó lentamente, girándose en la silla para verla bien, «¿por qué es tan importante para ti que Sara vuelva? No se trata solo de los niños o de mi felicidad, ¿verdad?». Bárbara se puso tensa, con las manos cerradas en puños. «¿De qué estás hablando, James? Claro que quiero que seas feliz». «Pero esa no es la única razón», insistió James, sin dejar de mirar a su madre. «Hay algo más que te hace aferrarte tan desesperadamente a esta situación». «¿Qué es, mamá?». Bárbara se dio la vuelta y se acercó a la ventana. James pudo ver cómo se le tensaban los hombros. «No lo entiendes, James. No sabes por lo que he pasado». «Pues dímelo», dijo James en voz baja, poniéndose en pie y acercándose a su madre. «Ayúdame a entender». Bárbara respiró hondo y se volvió hacia su hijo. Le brillaban las lágrimas en los ojos, lo cual era tan inusual en ella que James sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. «Nunca te hablé de tu abuelo, mi padre», empezó con la voz baja, casi un susurro. «Era un hombre complicado». James escuchó, sin aliento, cómo su madre le contaba una historia que nunca antes había oído. La historia se desarrollaba lentamente. Cada palabra parecía ser dada a Bárbara con dificultad. Bárbara había crecido en una familia donde la reputación lo era todo. Su padre, un exitoso hombre de negocios, exigía la perfección en todo. Cualquier error, cualquier desliz era severamente castigado. Hablaba de interminables lecciones de etiqueta, de dietas estrictas, de la prohibición de cualquier muestra de debilidad. Cuando tenía 16 años, continuó Bárbara con los ojos fijos en la distancia, como si estuviera reviviendo aquellos acontecimientos, me enamoré de un chico de una familia de clase trabajadora. Se llamaba Tom. Era amable, divertido, nada que ver con los pomposos jóvenes de buena familia que me presentaba mi padre. Hizo una pausa, respirando hondo. James esperó pacientemente, dudando si interrumpirla. Mi padre se puso furioso cuando se enteró. Me prohibió ver a Tom, pero no le hice caso. Seguimos viéndonos en secreto. Pensé que podríamos huir juntos, empezar una nueva vida. La voz de Bárbara tembló y James vio una lágrima rodar por su mejilla. Cuando mi padre descubrió que seguía viendo a Tom, él le pegó tanto que acabó en el hospital, y luego obligó a su familia a mudarse a otra ciudad, amenazándolos con llevarlos a la bancarrota. James estaba conmocionado. Nunca había oído hablar de esto, nunca imaginó que su madre pudiera haber pasado por algo así. «Dios, mamá, no lo sabía». Bárbara sonrió amargamente, secándose las lágrimas. «Claro que no lo sabías. Nunca se lo conté a nadie. Después de aquel incidente, me di cuenta de que la única forma que tenía de sobrevivir era cumplir las expectativas de mi padre. Ser perfecta». «¿Y por eso estás tan obsesionada con el control?», preguntó James en voz baja, empezando a comprender los motivos de su madre. Bárbara asintió, volviendo a la mesa y hundiéndose en una silla. Parecía repentinamente envejecida y cansada.
Me juré a mí misma que nunca dejaría que mi familia pasara por semejante vergüenza, que haría cualquier cosa para protegerlos del dolor y la decepción. Pero mamá, dijo James, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta, no me estás protegiendo, me estás haciendo daño. Bárbara miró a su hijo sorprendida. ¿Qué quieres decir? James se arrodilló delante de su madre y le cogió las manos. Intentas controlar todos los aspectos de mi vida. Interfieres en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos. No me dejas ser yo mismo. Bárbara parecía sorprendida, como si nunca se le hubiera ocurrido. Pero yo solo quería lo mejor para ti. Lo sé, dijo James en voz baja. Pero no puedes vivir mi vida por mí. Tengo que tomar mis propias decisiones, aunque sean equivocadas. Bárbara bajó la cabeza con los hombros caídos. No sé cómo ser diferente, James. He vivido toda mi vida así. James se levantó y abrazó a su madre. Aprenderemos juntos, mamá, pero primero tenemos que hacer las cosas bien. En ese momento, James se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba viendo de verdad a su madre, no como una autoridad infalible, sino como un ser humano con sus propios miedos y debilidades. Le debemos una disculpa a Sara, dijo, apartándose y mirando a su madre a los ojos. Y esta vez de verdad. Bárbara asintió, secándose las últimas lágrimas. Tienes razón, intentaré cambiar. James sintió que la determinación crecía en su interior. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero ahora comprendía de dónde provenían las raíces del problema, y esa comprensión le daba esperanza. Vamos a cenar, mamá, dijo, ayudando a Bárbara a levantarse. Y luego pensaremos en cómo podemos arreglar esto. Salieron juntos del estudio, dispuestos a empezar un nuevo capítulo en su relación. James no sabía si podría recuperar a Sara, pero estaba decidido a ser la mejor versión de sí mismo, por su familia y por sí mismo. Sara se despertó con el sonido del despertador y por un momento se sintió confusa. No reconocía la habitación. Entonces recordó que ahora vivía en el pequeño piso de alquiler que había encontrado hacía una semana. Era un alojamiento modesto, pero era su propio espacio, donde podía empezar de nuevo. Se levantó, estirándose, y oyó un ruido en la cocina. Emma y Ethan ya estaban despiertos y, por lo que parecía, intentaban preparar el desayuno. Sara sonrió, sintiendo una oleada de ternura por sus hijos. Estaban soportando con tanta valentía todos los cambios en sus vidas. «Buenos días, tesoros», dijo Sara al entrar en la cocina. Emma estaba de pie en una silla junto a los fogones, volteando tortitas con cuidado, y Ethan estaba colocando los cubiertos. «Mamá, queríamos darte una sorpresa», exclamó Emma, volviéndose hacia su madre. «Y lo habéis hecho muy bien», sonrió Sara, besando a los niños. «Pero dejad que os ayude a terminar, ¿vale?». Mientras desayunaban, Sara les contó a los niños los planes del día. «Hoy vais a un colegio nuevo y yo voy a una entrevista de trabajo. ¿Recuerdan que hablamos de eso?». Los niños asintieron, pero Sara notó una sombra de preocupación en sus rostros. «Todo irá bien», dijo en voz baja. «Esta es una nueva aventura para todos nosotros, y lo superaremos juntos, ¿verdad?». «¿Y papá?», preguntó Ethan en voz baja. «¿Vendrá a visitarnos?». Sara sintió que se le estrujaba el corazón. «Claro que vendrá, cariño. Papá os quiere y sin duda os visitará». Después del desayuno, Sara llevó a los niños al nuevo colegio. Era una pequeña institución privada donde las clases eran pequeñas y los profesores atentos. Sara esperaba que los niños se sintieran cómodos aquí. «Buena suerte, mis valientes exploradores», dijo mientras abrazaba a Emma y Ethan antes de entrar en el colegio. «Os recogeré después de comer y podréis contarme todos los nuevos amigos que conozcáis». Después de despedir a los niños, Sara se apresuró a ir a su entrevista. Estaba nerviosa. Era su primer intento de encontrar trabajo desde el escándalo de su anterior colegio.
Aunque los cargos se habían retirado gracias a la ayuda de Emily Green, Sara seguía sintiéndose insegura. La entrevista tuvo lugar en un pequeño centro educativo especializado en el trabajo con niños con necesidades especiales. Sara nunca había trabajado en ese campo, pero estaba decidida a intentarlo. Señorita Foster, sonrió la directora del centro, una mujer de mediana edad llamada Linda. ¿Puede decirnos por qué quiere trabajar específicamente con nosotros? Sara respiró hondo. Para serle sincera, señora Thompson, nunca planeé trabajar con niños con necesidades especiales, pero los últimos acontecimientos de mi vida me han hecho replantearme muchas cosas. Me he dado cuenta de que no solo quiero enseñar, quiero ayudar de verdad a los que más lo necesitan. Linda escuchó atentamente y Sara continuó. Sé que no tengo ninguna experiencia especializada, pero estoy dispuesta a aprender. Soy paciente, me encantan los niños y creo que todos los niños merecen una oportunidad de recibir una educación de calidad, sean cuales sean sus características. Para sorpresa de Sara, Linda sonrió aún más. Sabe, señorita Foster, ese tipo de entusiasmo y apertura es exactamente lo que necesitamos. La experiencia es buena, pero mucho más importante es la voluntad de aprender y crecer con los niños. Cuando Sara salió del centro una hora más tarde, no podía creer su felicidad. La habían contratado con un periodo de prueba, pero aún así, era el primer paso hacia una nueva vida. Animada por su éxito, Sara decidió dar un paseo antes de recoger a los niños del colegio. Estaba paseando por el parque, disfrutando del día soleado, cuando oyó que alguien la llamaba por su nombre. Al darse la vuelta, ve a una joven que se acerca corriendo. Sara la reconoció. Era Emily Green, la ex prometida de James, que la había ayudado a limpiar su nombre. Sara, me alegro mucho de verte, dijo Emily al acercarse. ¿Cómo estás? Sara sonrió. Mejor de lo que esperaba. Acabo de conseguir un nuevo trabajo. ¡Es maravilloso! Emily estaba realmente emocionada. Escucha, tengo una idea. ¿Por qué no tomamos un café y lo celebramos? Sara dudó solo un momento. Ya sabes, ¿por qué no? Tengo otra hora antes de tener que recoger a los niños. Encontraron una acogedora cafetería cercana y pidieron café. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente, y Sara se sorprendió pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía relajada en compañía de otra persona. Cuando empecé a salir contigo, solo pensaba en vengarme de Bárbara, pero ahora me alegro de que nos hayamos conocido. Eres una mujer increíble, Sara. Sara sintió que se ruborizaba. Gracias, Emily. Yo también me alegro de haberte conocido. Y agradecida por tu ayuda. Ni lo menciones. Emily hizo un gesto con la mano. Sabes, después de todo lo que pasó con James y Bárbara, pensé que nunca podría volver a confiar en la gente. Pero tú me has demostrado que todavía hay gente buena en este mundo. Sara pensó un momento. Yo también he aprendido muchas cosas últimamente, como el hecho de que tienes que creer en ti misma y no dejar que los demás definan tu valía. Hablaron durante otra hora, intercambiando historias y consejos. Cuando llegó el momento de despedirse, Emily sugirió: «¿Quedamos este fin de semana? Podríamos hacer un picnic en el parque con tus hijos. Tengo una sobrina de su edad, creo que se divertirían juntas». Sara se sorprendió al darse cuenta de que realmente quería hacer eso. «Me encantaría», respondió. Recoger a los niños del colegio hizo que Sara se sintiera una persona diferente, más fuerte, más segura de sí misma. «¿Qué tal el día, mis pequeños héroes?», preguntó, abrazando a Emma y Ethan. «Fue genial», exclamó Emma. «Hice una nueva amiga, se llama Lily. Y he aprendido a contar hasta 100 en inglés», anunció Ethan con orgullo. Sara sonrió mientras escuchaba las entusiastas historias de los niños. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sentía verdadera felicidad. Mientras Sara daba los primeros pasos en su nueva vida, James experimentaba su propia transformación.
Después de la conversación con su madre, había estado pensando mucho en su vida, en su relación con Sara y con los niños. Estaba sentado en su despacho revisando viejas fotografías cuando se encontró con una instantánea de su boda. Sara parecía tan feliz, tan llena de esperanza. ¿Y él? Parecía contento, pero ahora James veía algo más en sus ojos: incertidumbre, tal vez incluso miedo. James recordó lo nervioso que había estado antes de la boda, no por la ceremonia en sí, ni por la idea de vivir con Sara. No, temía la reacción de su madre. Temía que encontrara algún fallo en la organización, en el vestido de Sara, en cualquier cosa. Dios, susurró James cubriéndose la cara con las manos. ¿Cómo he podido estar tan ciego? Recordó todas las veces que se había puesto del lado de su madre en lugar de apoyar a Sara. Todas las veces que se había callado cuando Bárbara criticaba a su mujer. Todas las veces que había dejado que su madre interfiriera en su vida familiar en lugar de establecer límites claros. James se dio cuenta de que su inacción, su incapacidad para enfrentarse a su madre, no era menos destructiva que las acciones directas de Bárbara. Le había fallado a Sara, había fallado a sus hijos, se había fallado a sí mismo, pero darse cuenta de sus errores era solo el primer paso. Ahora James se enfrentaba a la parte más difícil: arreglar lo que había destruido. Sabía que no sería fácil, que Sara podría no perdonarlo, incluso podría no querer hablar con él. Pero tenía que intentarlo. James sacó su teléfono y marcó el número de Sara. No esperaba que contestara, pero al menos tenía que dejar un mensaje. Para su sorpresa, Sara contestó al tercer tono. ¿Hola? Su voz sonaba cautelosa. Sara, soy yo, dijo James, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Quería disculparme. Por todo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. James continuó. Sé que las palabras no son suficientes. Me doy cuenta de que te he hecho daño, de que os he decepcionado a ti y a los niños. No te estoy pidiendo perdón. Solo quiero que sepas que me doy cuenta de mis errores y estoy dispuesto a trabajar en mí mismo. Sara guardó silencio durante tanto tiempo que James se preguntó si se había roto la conexión. Finalmente habló. James, agradezco tus palabras, pero tienes razón, las palabras no bastan. Necesito tiempo y necesito ver un cambio real. Lo entiendo, dijo James. No te estoy apresurando. Solo quiero una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor, por ti, por los niños, por todos nosotros. De acuerdo, respondió Sara tras una pausa. Empecemos poco a poco. Puedes venir este fin de semana y pasar tiempo con los niños, solo tú, sin tu madre. James sintió un calor de esperanza derramarse en su pecho. Gracias, Sara. Lo haré, y te prometo que no volveré a decepcionarte. Cuando la conversación terminó, James se recostó en su silla, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que el camino para recuperar la confianza sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. En algún lugar en aquel mar de luces estaba su familia, y se juró a sí mismo que haría todo lo posible por ganarse de nuevo su amor y su confianza. Era un sábado por la mañana nublado, con pesadas nubes que se cernían sobre la ciudad como presagiando los acontecimientos que se avecinaban. Sara estaba de pie junto a la ventana de su pequeño piso, mirando a Emma y Ethan jugar en el patio. Estaba nerviosa. James iba a llegar hoy para pasar tiempo con los niños. Era la primera vez que se veían después de semanas de separación. Sara recordaba lo difícil que había sido explicar a los niños por qué papá ya no vivía con ellos. Emma, siempre la más empática, parecía entender más de lo que decía. Ethan, en cambio, preguntaba a menudo cuándo volvería papá a casa. Cada vez estas preguntas desgarraban el corazón de Sara. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Sara respiró hondo y se preparó mentalmente para abrir. En el umbral estaba James,
con un aspecto desacostumbradamente inseguro. Su pelo, normalmente perfectamente peinado, estaba ligeramente despeinado y en sus ojos se leía una mezcla de esperanza y miedo. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Sara asintió y se hizo a un lado, dejándole pasar. James dio un paso dentro y miró el pequeño pasillo. Su mirada se detuvo en las chaquetas de los niños que colgaban de los ganchos y Sara notó que su rostro se crispaba. Antes de que James pudiera decir una palabra, el timbre volvió a sonar. Desconcertada por saber quién podía ser, Sara abrió la puerta y se quedó paralizada. En el umbral estaba Bárbara, impecablemente vestida como siempre y con una fría sonrisa en la cara. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sara, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. Agarró con más fuerza el pomo de la puerta, como si intentara crear una barrera física entre ella y su suegra. «He venido a ver a mis nietos», contestó Bárbara tratando de pasar por delante de Sara. Su perfume, demasiado dulce y pesado, parecía llenar todo el espacio. «¿Mamá?», dijo James sorprendido, apareciendo en el pasillo. «¿Qué haces aquí? Acordamos que iría solo». Bárbara sonrió a su hijo, y Sara notó el cambio en su rostro de fría arrogancia a preocupación maternal en una fracción de segundo. «Cariño, no podía mantenerme alejada. Tenemos que resolver esta situación en familia». Sara sintió que su paciencia se agotaba. Años de ira y resentimiento reprimidos amenazaban con estallar. «No, Bárbara, no vas a entrar en mi casa. Ya has hecho bastante daño». El ambiente se había caldeado. James cambió su mirada confusa de su madre a Sara, claramente sin saber qué lado tomar. Esta indecisión no hizo más que confirmar todas las dudas de Sara. En ese momento de tensión, un coche se detuvo frente a la casa. Sara se sintió aliviada al reconocer el coche de su hermano. Michael, al ver la tensa escena de la entrada, se apresuró a acercarse. Su presencia dio inmediatamente confianza a Sara. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Michael poniéndose al lado de su hermana. Su voz era tranquila, pero Sara podía ver sus hombros tensos. «Oh, bien», dijo Bárbara con sarcasmo. «Ahora están todos reunidos aquí. La reunión familiar está en pleno apogeo». Sara sintió que algo se rompía dentro de ella. No podía soportarlo más. «De acuerdo», dijo, sorprendida por la calma en su propia voz. «Entremos todos. Tenemos que hablar. Y quiero que sea la última vez». Entraron en el salón. Sara se dio cuenta de que James miraba sorprendido el modesto mobiliario. Bárbara, por su parte, ni siquiera intentaba ocultar una sonrisa despectiva. «Sara, cariño», empezó Bárbara una vez que todos estuvieron sentados. Su voz estaba llena de falsa preocupación. «Es hora de poner fin a esta locura. James te quiere, los niños necesitan una familia completa. ¿Por qué complicar las cosas?». Sara sintió que un nudo le subía a la garganta. Miró a James, buscando apoyo, pero él permaneció en silencio, bajando los ojos. «No, Bárbara», dijo finalmente Sara, sorprendida por la firmeza de su voz. «Esto no es una locura. Es mi decisión. No puedo seguir viviendo en un ambiente de control y manipulación constantes. No puedo dejar que mis hijos crezcan en un ambiente así». James finalmente levantó la vista. «Sara, he cambiado. De verdad que sí. Estoy listo para poner límites con mamá. Podemos empezar de nuevo». Sara sintió que el corazón se le apretaba de dolor. ¿Cuántas veces había oído esas promesas? «Es demasiado tarde, James», respondió en voz baja. «Ya no creo en esas promesas. Ya lo has dicho antes, pero nada ha cambiado». Bárbara, viendo que la situación se le iba de las manos, cambió de táctica. Su rostro se contorsionó con fingida preocupación. «Piensa en los niños, Sara. Necesitan a su padre. No puedes privarles de una familia completa. Necesitan una madre sana y feliz», intervino Michael con la voz llena de ira contenida. «No una mujer constantemente humillada y controlada».
¿Tienes idea de lo que Sara ha sufrido por tu culpa? James se volvió bruscamente hacia Michael. No tienes derecho a inmiscuirte en nuestros asuntos familiares. Esto es entre Sara y yo. Él es mi familia, dijo Sara con firmeza, mirando a su hermano con aprecio. Y él estuvo a mi lado cuando dejaste que tu madre me echara de casa, cuando observaste en silencio cómo destruía mi autoestima e intentaba controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Bárbara se puso pálida. Yo nunca... Estás exagerando, Sara. Siempre he querido solo lo mejor para nuestra familia. Deja de mentir, exclamó Sara, sintiendo que años de emoción contenida por fin estallaban. Has manipulado, amenazado, intentado destruir mi carrera. Has utilizado a los niños como herramienta de presión. No dejaré que sigas controlando mi vida. James parecía perdido. Miraba de un lado a otro a su madre y a Sara, como si tratara de encontrar la respuesta correcta en sus rostros. Sara, intentémoslo de nuevo. Por el bien de los niños. Te prometo que será diferente. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Una parte de ella quería creer, darle otra oportunidad, pero la otra parte, la que se había hecho más fuerte durante estas semanas difíciles, sabía la verdad. No, James, Sara negó con la cabeza. Lo he intentado, muchas veces, pero siempre elegiste a tu madre antes que a mí y a los niños. Incluso ahora, no puedes ponerte inequívocamente de mi lado. ¡Eso es ridículo!, exclamó Bárbara, saltando de su asiento. James, díselo. Dile que se equivoca. Pero James se quedó callado, mirando de vez en cuando a su madre y luego a su mujer, sin saber qué decir. Aquel silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sara sintió que algo en su interior por fin se rompía, pero junto con el dolor llegó el alivio. La decisión que había estado meditando durante las últimas semanas estaba clara como el cristal. Voy a solicitar el divorcio, dijo Sara con firmeza, mirando directamente a los ojos de James. Y voy a pedir la custodia completa de los niños. No puedes, exclamó Bárbara, con el rostro contorsionado por la ira. No vamos a dejar que destruyas esta familia. Puedo y lo haré, replicó Sara con calma. Tengo pruebas de tus maquinaciones, Bárbara, y testigos. Ya no soy la mujer intimidada que pudiste manipular. James parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Sara, por favor, hablemos de esto. Podemos encontrar otra salida a esto. No, James, esto es el fin, dijo Sara en voz baja pero con firmeza. Me merezco algo mejor. Nuestros hijos se merecen algo mejor. Una familia sana donde su madre sea respetada y valorada. Michael puso la mano en el hombro de su hermana, una silenciosa expresión de apoyo. Has hecho lo correcto, Sara, dijo en voz baja. Bárbara y James se quedaron de pie, atónitos. No podían creer que Sara hubiera decidido dar ese paso. Sara respiró hondo y se volvió hacia ellos. Por favor, márchense. James, mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar de las condiciones del divorcio y de las visitas a los niños. Bárbara, espero que por fin te des cuenta. Tu interferencia ya no es bienvenida en nuestras vidas. Cuando la puerta se cerró tras James y Bárbara, se hizo el silencio en el piso. Sara sintió una extraña sensación de alivio y libertad, mezclada con tristeza y miedo a un futuro desconocido. ¿Estás bien?, preguntó Michael, mirando atentamente a su hermana. Sara sonrió débilmente, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo estaré. Esto es solo el principio, y sé que hay muchos retos por delante, pero también sé que he tomado la decisión correcta, por mí y por los niños. Michael abrazó a su hermana. Estoy orgulloso de ti, Sara. Eres más fuerte de lo que crees, y no estás sola en esto. Fuera de la ventana empezaba a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el cristal. Sara vio cómo el agua se llevaba el polvo y la suciedad de las calles y pensó que aquella lluvia era simbólica.
Estaba lavando el viejo y doloroso pasado, abriendo el camino a un nuevo comienzo para ella y sus hijos. ¿Mamá? Sonó la voz de Emma. Los niños habían vuelto de su paseo, mojados por la lluvia, pero sonrientes. ¿Dónde está papá? ¿No viene? Sara se agachó y abrazó a los niños. Papá vendrá en otra ocasión, cariño. Ahora vamos a ponernos ropa seca y a preparar chocolate caliente. Nos esperan muchos cambios y quiero hablar con vosotros de ello. Mirando a sus hijos, Sara pudo sentir cómo crecía en ella la determinación. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora tenía la libertad de elegir su futuro, y estaba decidida a que ese futuro fuera feliz, para ella y para sus hijos. Había pasado un año desde el día en que Sara tomó la decisión de poner fin a su relación con James y Bárbara. Un año lleno de dificultades y lágrimas, pero también de nuevos descubrimientos y pequeñas victorias. Sara estaba de pie junto a la ventana de su nuevo piso, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de un suave rosa. Este piso era más grande que el anterior, más luminoso y más acogedor. Simbolizaba una nueva etapa en la vida de Sara y sus hijos. El divorcio había finalizado hacía 3 meses. El proceso fue doloroso y agotador, pero Sara perseveró. Gracias al apoyo de Michael y a las pruebas reunidas por Emily, consiguió la custodia completa de los niños. James recibía visitas regulares, pero bajo estricta supervisión. Bárbara intentó intervenir en el proceso, incluso amenazó con emprender acciones legales, pero sus intentos fueron inútiles. Las pruebas de su manipulación y sus intentos de sabotear la carrera de Sara eran demasiado contundentes. Al final, el propio James había pedido a su madre que diera marcha atrás, dándose cuenta por fin de la magnitud del daño que había causado. El sonido de unos pasos detrás de ella sacó a Sara de su ensueño. Se dio la vuelta y vio a una somnolienta Emma frotándose los ojos. «Buenos días, cielo», sonrió Sara, abrazando a su hija. «Hoy llegas temprano». Emma se acurrucó contra su madre. «Estoy nerviosa por la actuación». Hoy era el gran día. El colegio de Emma celebraba su concurso anual de talentos, y ella tenía que leer un poema de su propia composición. «Estarás bien, cariño», la tranquilizó Sara. «Has ensayado mucho, y tu poema es precioso». Emma sonrió débilmente. «Gracias, mamá. ¿Viene papá?» Sara sintió que se le apretaba el corazón. A pesar de sus mejores esfuerzos, la relación de James con los niños seguía siendo tensa. «No estoy segura, cariño, pero aunque no pueda, el tío Michael y yo estaremos allí». En ese momento, Ethan entró corriendo en la habitación, ya completamente vestido y con la mochila sobre los hombros. «Mamá, estoy listo para ir al colegio». Sara se echó a reír. «Ethan, cariño, todavía son solo las 6 de la mañana. Tenemos tiempo para desayunar». Durante el desayuno, Sara observó a sus hijos, sintiendo una oleada de amor y orgullo. El último año no había sido fácil para todos, pero los niños habían demostrado una resistencia y una capacidad de adaptación asombrosas. Por supuesto, hubo lágrimas y preguntas, sobre todo en los primeros meses, pero poco a poco se fueron acostumbrando a su nueva vida. Emma se sintió más segura de sí misma y empezó a escribir poemas e historias. Ethan, aunque echaba de menos a su padre, encontró una nueva pasión en la ciencia, realizando constantemente algunos bio en la cocina. Después del desayuno, Sara llevó a los niños al colegio. En la entrada les esperaba Lisa, colega de Sara y ahora amiga íntima. «¿Lista para el gran día, Emma?», preguntó Lisa con una sonrisa. Emma asintió, todavía un poco nerviosa. «Va a ser una estrella», le guiñó Sara a su hija. «¿Nos vemos esta noche, Lisa?». Lisa asintió. «Por supuesto, no me perderé la actuación de nuestra joven poeta». De camino al trabajo, Sara reflexionó sobre los cambios en su vida. Tras el escándalo de su antiguo colegio, pensó que su carrera como profesora había terminado.
pero trabajar en un centro educativo para niños con necesidades especiales le había abierto nuevos horizontes. Descubrió su talento para trabajar con niños que necesitaban un enfoque especial. Su paciencia y empatía ayudaron incluso a los alumnos más difíciles a abrirse. Hace poco le pidieron que dirigiera un nuevo programa para integrar a los niños con necesidades especiales en las aulas ordinarias. El día pasa volando y Sara va corriendo al colegio de Emma. En la entrada se encontró con Michael. «¿Cómo estás, hermanita?», le preguntó, dándole un abrazo. «Más nerviosa que Emma», admitió Sara con una sonrisa. Entraron en el salón de actos y tomaron asiento. Sara miró a su alrededor, buscando a James con la mirada, pero no aparecía por ninguna parte. Suspiró, sintiendo una mezcla de decepción y alivio. La actuación de Emma había sido brillante. Su poema sobre la valentía y los nuevos comienzos conmovió a todo el público. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. A Sara se le llenaron las mejillas de lágrimas de orgullo. En ese momento, notó movimiento en la entrada de la sala. James estaba allí, llegando tarde. Después de la actuación, Emma corrió hacia su madre y su tío, radiante de felicidad. «Mamá, ¿has visto eso? Lo he conseguido». «Has estado genial, cariño». Sara abrazó a su hija con fuerza. «¿Emma?», sonó la voz de James. Se acercó, sonriendo inseguro. «Has estado increíble». Emma se quedó paralizada un momento y luego corrió hacia su padre. «Papá, has venido». Sara contempló la escena con sentimientos encontrados. Una parte de ella seguía teniendo miedo de confiar en James, pero otra se alegraba de ver la felicidad de su hija. «Sara». James se volvió hacia ella. «¿Puedo hablar contigo?». Se apartaron. «Quería disculparme», empezó James. «Por todo. Sé que os he causado mucho dolor a ti y a los niños. He empezado a ver a un terapeuta, a trabajar en mí mismo». Sara miró detenidamente a su exmarido. Parecía distinto, más abierto, menos tenso. «Me alegra oír eso, James», dijo sinceramente. «Me alegro de verdad». «Sé que no puedo cambiar el pasado», continuó, «pero quiero ser un mejor padre para nuestros hijos. Y ¿tal vez algún día podamos ser amigos?». Sara se lo pensó un momento. «Va a tomar tiempo, James, pero por el bien de los niños, estoy dispuesta a intentarlo». Por la noche, después de acostar a los niños, Sara se sentó en el balcón con una taza de té. Reflexionó sobre el año transcurrido, sobre todas las pruebas y triunfos. Hace un año era una mujer asustada, que dudaba de cada decisión que tomaba. Hoy es una madre segura de sí misma, una profesora de éxito y, lo más importante, una persona feliz. Por supuesto, no todo fue perfecto. Hubo días en los que dudó de su decisión, en los que la soledad parecía insoportable, pero cada vez encontraba fuerzas para seguir adelante. El apoyo de Michael fue inestimable. Siempre estaba ahí, dispuesto a ayudar con los niños o simplemente a escuchar. Lisa se convirtió no solo en una colega, sino en una verdadera amiga. Incluso Emily, a pesar del difícil comienzo de su relación, se había convertido en una parte importante de la vida de Sara. Sara recordó las palabras que le había dicho una anciana colega del centro. «A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma». Hace un año, estas palabras parecían consuelos vacíos. Hoy, Sara comprendía su verdadero significado. Había perdido a su marido, pero se había encontrado a sí misma. Perdió la ilusión de una familia perfecta, pero creó un verdadero hogar lleno de amor y respeto. Había perdido el miedo al futuro, pero había encontrado la fe en sus propias fuerzas. El teléfono vibró, sacando a Sara de sus cavilaciones. Era un mensaje de Michael. «Orgullosa de ti, hermanita. Lo has conseguido». Sara sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad y gratitud. Se levantó y se dirigió a las habitaciones de los niños.
Emma y Ethan dormían plácidamente, con los rostros serenos. Sarah ajustó la manta de Ethan y besó la frente de Emma. «Lo hemos conseguido», susurró, «y a partir de ahora solo va a ir a mejor». De regreso a su habitación, Sarah se detuvo frente al espejo. El reflejo le devolvía la mirada de una mujer a la que apenas reconocía, fuerte, segura de sí misma y con un brillo en los ojos. Hace un año pensaba que su vida había terminado. Hoy se da cuenta de que su verdadera vida acaba de empezar, y estaba preparada para nuevos retos, nuevas oportunidades y nuevos horizontes. Con este pensamiento, Sarah se fue a la cama tranquila y esperando un nuevo día. Mañana habría una nueva mañana, nuevas oportunidades y nuevas aventuras, y estaba preparada para afrontarlas con el corazón abierto y la cabeza bien alta.